Si te atreves a instalar ese parche, estás fuera. La voz de Maxwell Aldrich restalló en el aire gélido de la sala de servidores, tan afilada y despiadada en NHMT Lidao. Tenía el rostro desencajado, teñido de un rojo violento, con las venas de sus sienes a punto de estallar mientras me señalaba, con furia, directamente a mi estación de trabajo. Me importan un bledo tus diagnósticos, Bellamy. Tenemos a los inversores respirándonos en la nuca. No voy a permitir que una arquitecta de sistemas paranoica arruine este lanzamiento. Mis dedos, apenas rozando el teclado, temblaban ligeramente. 12 años. Habían sido 12 años de una carrera impecable, sin un solo fallo crítico, manteniendo un prestigio que me costó sangre, sudor y lágrimas construir, desde un modesto colegio comunitario en Cincinnati, hasta la cima de una de las corporaciones tecnológicas más poderosas del país. En ese instante todo se reducía a una única elección: salvar el sistema, o salvar la carrera que levanté de la nada. Eché un último vistazo a los registros de errores. Aquellas advertencias rojas que parpadeaban en mi monitor no eran simples datos, eran bombas de tiempo, ocultas en lo más profundo de la arquitectura del software. Luego miré a Maxwell, el vicepresidente de ingeniería, ese hombre que se había dedicado a martirizarme los últimos 6 meses, el mismo que confundía mi prudencia con debilidad y mi rigor profesional con cobardía. No tienes idea de lo que estás pidiendo, le susurré con una calma que me sorprendió a mí misma. Lo que entiendo, rugió él invadiendo mi espacio personal hasta que el aroma de su colonia costosa, esa que probablemente valía más que mi alquiler mensual, se volvió asfixiante, es que estás a un solo clic de distancia del desempleo. Respiré hondo, busqué la certeza en mi interior, y simplemente ejecuté el parche. La pantalla se inundó de un verde brillante, implementación exitosa. Aunque mi instinto gritaba peligro, yo sabía, por mis 12 años de experiencia, que había hecho lo correcto. Cerré mi sesión sin decir una palabra. Me puse de pie, recogí mis pertenencias del cajón, salí de aquella sala de servidores en silencio, dejando a Maxwell atrás, ahogándose en sus propias amenazas. Aquel gesto no solo significó el fin de Maxwell Aldrich, sino el inicio del colapso de todo un imperio. Mi nombre es Cara Bellamy. Hasta esa tarde de marzo, yo era la arquitecta senior de sistemas en Ford Technologies, una de las empresas de infraestructura tecnológica de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Mi título puede sonar impresionante, pero no vengo de una familia con dinero ni conexiones. Crecí en un barrio de Cincinnati, donde la mitad de las luces de la calle no funcionaban, y la comunidad lo significaba todo, porque lo único que teníamos era a los demás. Mi mamá trabajó en 2 empleos para mantenerme en la escuela. Aprendí pronto que la empatía no es una debilidad, sino una forma de supervivencia. Cuando has visto a tus vecinos compartir sus últimos víveres, o cuando has visto a tu madre llorar por las facturas, pero aún así entregar $20 a la familia de al lado porque les cortaron la luz, entiendes algo que ninguna escuela de negocios puede enseñarte. Las personas importan más que los márgenes de beneficio. Ese entendimiento dio forma a todo en mi manera de abordar mi trabajo, mis equipos y, eventualmente, la elección que lo cambió todo. Ford Technologies no siempre fue la máquina corporativa en la que se convirtió. Cuando me uní hace 12 años, éramos una startup audaz, con grandes sueños y corazones aún más grandes. Nuestro fundador, Edmund Hargrove, tenía la visión de construir tecnología de infraestructura que democratizara el acceso al poder de computación de nivel empresarial. La tecnología debería ser un puente, no una barrera, solía decir durante nuestras reuniones generales. Comencé como desarrolladora junior, recién salida de mi programa de grado asociado y de un campamento de programación, para el cual había ahorrado durante 2 años. Edmund me dio una oportunidad cuando personas con nombres importantes y credenciales más elegantes estaban postulando. Él vio algo en mi enfoque, la forma en que pensaba en los sistemas, no solo como código, sino como ecosistemas donde cada función afectaba a personas reales en el otro extremo. Ascendí gracias al talento, la persistencia y una atención casi obsesiva a los detalles. Para el 5.º año, ya estaba liderando el equipo de seguridad de infraestructura. Para el 8.º año diseñé la arquitectura principal de lo que se convertiría en el producto estrella de Ford, la plataforma Nexus, un sistema de infraestructura en la nube que manejaba desde el procesamiento de datos hasta análisis en tiempo real para más de 3.000 clientes corporativos en todo el mundo. 12 años de funcionamiento impecable y bajo mi vigilancia, hubo 0 fallos críticos del sistema.
Nuestro porcentaje de tiempo de actividad era la envidia de la industria. Construir redundancias sobre redundancias y mecanismos de seguridad que detectaban problemas antes de que se convirtieran en catástrofes. Diseñé sistemas de monitoreo que podían predecir problemas antes de que se manifestaran. No era magia, era una atención meticulosa, agotadora y constante a cada detalle, y a cada posible punto de falla. Pero las empresas cambian. El éxito atrae a un tipo diferente de liderazgo. Maxwell Holdridge se unió a Forge hace 2 años, como el nuevo vicepresidente de ingeniería, traído por la junta directiva después de que saliéramos a bolsa y Edmund fuera desplazado suavemente a un papel ceremonial como presidente. Maxwell venía de uno de esos gigantes de Silicon Valley, donde moverse rápido y romper cosas no era solo un lema, sino una religión. Tenía una maestría en administración de empresas de una escuela de la Ivy League, un currículum lleno de empresas que había transformado, y absolutamente cero paciencia para lo que él llamaba pensamiento heredado. Desde el primer día, chocamos. Donde yo veía precaución necesaria, él veía ineficiencia. Donde yo insistía en ciclos de prueba exhaustivos, él exigía un despliegue rápido. Donde yo construía equipos a través de la tutoría y la colaboración, él gobernaba mediante la intimidación y los ultimátums. El problema con Forge, anunció durante su primer mes en una reunión de liderazgo que nunca olvidaré, es que nos hemos vuelto blandos y cómodos. Hizo una pausa para causar efecto. Estamos sentados sobre tecnología que podría estar generando 3 veces más ingresos, si estuviéramos dispuestos a presionar más, movernos más rápido, y dejar de permitir que el miedo dicte nuestro cronograma de innovación. Me estaba mirando directamente a mí cuando dijo la palabra miedo. Durante los meses siguientes, Maxwell desmanteló sistemáticamente los cuidadosos procesos que habíamos construido. Redujo los ciclos de prueba a la mitad, y luego a la mitad otra vez. Fusionó equipos para aumentar la eficiencia, lo que en realidad significaba sobrecargar de trabajo a menos personas. Trajo a su propia gente, desarrolladores jóvenes y hambrientos de éxito que adoraban su estilo agresivo y no cuestionaban sus directrices, y él odiaba que yo siguiera cuestionándolo. El problema comenzó 3 meses antes de esa confrontación final. Maxwell había estado impulsando lo que él llamaba Project Velocity, una revisión masiva del sistema que permitiría a Forge manejar 5 veces nuestra carga de clientes actual. En papel, era ambicioso e impresionante, en realidad, era un desastre a punto de ocurrir. Asignó el desarrollo central a su equipo seleccionado a dedo, liderado por un desarrollador llamado Tyler Hutchinson, un joven de 26 años que programaba rápido, pero nunca probaba nada. Maxwell amaba a Tyler porque Tyler nunca decía que no, nunca se oponía, y nunca cuestionaba si se estaba priorizando la velocidad sobre la estabilidad. Yo no estaba involucrada directamente en Project Velocity, ya que Maxwell lo había estructurado deliberadamente para evadir mi supervisión. Sin embargo, como arquitecta senior de sistemas, todavía tenía acceso a los repositorios y la responsabilidad de la integridad general del sistema. Así que cuando empecé a notar patrones inusuales en nuestros sistemas de monitoreo, como microfallos que se resolvían solos, picos de latencia que no deberían existir, y registros de errores que estaban siendo suprimidos automáticamente, hice lo que siempre hacía, investigar. Lo que encontré hizo que se me helara la sangre. El nuevo código que el equipo de Tyler había estado integrando no solo era agresivo, sino que estaba fundamentalmente defectuoso. Habían reescrito funciones principales de nuestro sistema de validación de datos para priorizar la velocidad, pero al hacerlo crearon condiciones de carrera que podrían causar fallos en cascada. Peor aún, desactivaron varios de los mecanismos de seguridad que yo había incorporado en la arquitectura original, porque esas comprobaciones de seguridad ralentizaban las cosas. Era como ver a alguien quitarle los frenos a un coche porque añadían peso y reducían la velocidad. Claro, el coche va más rápido, justo hasta el momento en que necesitas detenerte. Pasé 3 días documentando todo lo que había encontrado. Construí modelos que mostraban exactamente cómo podría fallar el sistema. Identifiqué los segmentos de código específicos que debían reescribirse, y preparé un informe exhaustivo con soluciones, formas en las que podíamos alcanzar los objetivos de rendimiento de Maxwell sin sacrificar la estabilidad. Se lo presenté todo en una reunión privada, con la esperanza de que, lejos de la presión por rendir ante la junta y los inversores, él pudiera realmente escucharme. Apenas miró la documentación. Entraste en el código de Project Velocity sin autorización, dijo con frialdad.
Tengo autorización como arquitecta de sistemas para revisar cualquier código que se integre con la infraestructura central, respondí. Maxwell, necesitas entender lo que te estoy mostrando aquí. Estas condiciones de carrera son preocupaciones teóricas basadas en tus suposiciones conservadoras, me interrumpió él. El equipo de Tyler ha realizado sus propias pruebas, las mejoras de rendimiento son reales, y el cronograma de lanzamiento está fijado. Se inclinó hacia adelante. Y francamente, Kara, esto se siente como otro intento de socavar mis iniciativas, porque no puedes aceptar que tu camino no es el único. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Esto no se trata de mi camino o el tuyo, se trata de código que fallará, no que podría fallar, sino que fallará. Y cuando lo haga, no será un fallo menor, será catastrófico. Tu opinión ha sido anotada, dijo él en un tono que dejaba claro que mi opinión no valía nada. Project Velocity se lanza según lo programado en 2 semanas. Te sugiero que te concentres en tus proyectos asignados actualmente y dejes la innovación para las personas que no le temen. La reunión había terminado. No me rendí, no podía hacerlo. 12 años protegiendo este sistema, y sirviendo a los clientes que dependían de nosotros, no iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo todo colapsaba por el ego de un hombre. Fui por encima de su cabeza. Solicité una reunión con Edmund Hargrove, nuestro fundador. Entrar en la agenda de Edmund ya no era fácil, pues lo habían relegado a una oficina en la esquina y a reuniones de la junta que eran mayormente decorativas en la nueva etapa de Forge. Pero su asistente Angela había estado en la empresa tanto tiempo como yo, y entendió que algo andaba mal cuando le dije que era urgente. Edmund escuchó todo. Revisó mi documentación, hizo preguntas reflexivas y por un momento sentí esperanza. Este era el hombre que había construido Forge sobre principios de calidad e integridad, seguramente él intervendría. Esto es serio, Kara, dijo finalmente. Puedo ver el potencial de problemas aquí. Entonces retrasarás el lanzamiento y ordenarás una revisión adecuada, dije yo. Él suspiró y ese suspiro me lo dijo todo antes de que hablara. Puedo llevar tus preocupaciones a la Junta, pero tienes que entender que mi posición ha cambiado. Maxwell fue traído porque la Junta quería un crecimiento agresivo, y ellos han creído en su visión. Si intento desautorizarlo en esto, especialmente tan cerca del lanzamiento, no estoy seguro de que me respalden. Entonces, ¿simplemente dejamos que esto suceda? No pude ocultar la incredulidad en mi voz. Edmund, construiste esta empresa haciendo las cosas bien, no haciendo las cosas rápido. Construí esta empresa en una era diferente, dijo en voz baja. Lo siento, Kara. Haré lo que pueda, pero necesito que te prepares para la posibilidad de que el enfoque de Maxwell sea la nueva realidad en Forge. Esa reunión rompió algo en mí, no mi determinación, sino mis ilusiones. La empresa a la que dediqué 12 años, y en cuya protección había puesto todo mi corazón, ya no valoraba lo que yo ofrecía. Hice un intento más. Me puse en contacto con la Junta directamente a través de los canales oficiales, presentando mis hallazgos como una evaluación de riesgo formal. El protocolo corporativo decía que los miembros de la Junta debían revisar las alertas de riesgo significativas del liderazgo senior. La respuesta no vino de la Junta, sino de Maxwell. Me llamaron a su oficina a la mañana siguiente. Él estaba de pie junto a sus ventanales, que iban del suelo al techo, mirando la ciudad como un rey inspeccionando su reino. Estoy tratando de decidir, dijo sin darse la vuelta, si eres incompetente o si estás saboteando activamente a esta empresa. Estoy haciendo mi trabajo, respondí, protegiendo nuestra infraestructura y a nuestros clientes. Él se giró y la furia fría en sus ojos era algo nuevo. Fuiste a la Junta. Me pasaste por alto, socavaste mi autoridad, y sembraste el miedo sobre un proyecto que ni siquiera tenías asignado. Eso no es protección, eso es insubordinación. La Junta tiene derecho a saber sobre los riesgos críticos del sistema, dije yo. La Junta, dijo él caminando hacia mí lentamente, tiene confianza en mi liderazgo. Han visto las proyecciones de Project Velocity, y entienden que esta empresa necesita evolucionar o morir. Lo que no necesitan es a una arquitecta acabada, aferrada a métodos obsoletos y usando tácticas de miedo para mantener su relevancia. Acabada. Obsoleta. Las palabras fueron diseñadas para herir, y lo hicieron.
Tienes dos opciones, continuó Maxwell. Puedes ser una jugadora de equipo, apoyar el lanzamiento de Project Velocity, y tal vez salvar tu carrera aquí. O puedes seguir luchando contra esto, en cuyo caso no tendré otra opción que concluir que ya no encajas en el futuro de Forge. Quise renunciar en ese mismo momento. Quise decirle exactamente lo que pensaba de su liderazgo imprudente y de su ego peligroso. Pero pensé en el sistema, en los miles de clientes que no tenían idea de que sus datos y operaciones estaban a punto de ser puestos en riesgo. Mientras estuviera en Forge, todavía tendría acceso y todavía podría, potencialmente, prevenir lo peor. Haré mi trabajo, dije con cuidado. Project Velocity se lanzó según lo programado. Durante las primeras 72 horas, pareció que tal vez yo estaba equivocada. El sistema manejó el aumento de carga, y las métricas de rendimiento se veían bien. Maxwell se paseaba por la oficina, aceptando felicitaciones, y ya planeaba su próxima gran iniciativa. Yo monitoreaba todo obsesivamente, buscando las señales de los problemas que sabía que acechaban en el código. Estaban allí sutiles, pero creciendo. Pequeñas inconsistencias en los registros de validación de datos, anomalías de tiempo que sugerían que las condiciones de carrera estaban ocurriendo, pero se resolvían antes de que causaran un desastre. Era como observar una represa con grietas diminutas, todo parecía estar bien, hasta que dejó de estarlo. En el cuarto día, uno de nuestros clientes principales, Titan Core Financial, reportó una inconsistencia de datos. Un lote de registros de transacciones tenía entradas duplicadas. No era un gran problema, su equipo lo detectó durante la conciliación de rutina y se corrigió fácilmente, pero yo sabía lo que significaba. Las condiciones de carrera estaban empezando a causar errores visibles. Lo documenté, lo rastreé hasta el defecto de código exacto que había identificado, y envié un informe detallado a Maxwell con un parche propuesto que solucionaría el problema subyacente. Su respuesta llegó en 2 líneas: incidente único con un cliente ya resuelto. No hay evidencia de un problema sistémico. Concéntrate en tus proyectos asignados. 2 días después, 3 clientes más informaron problemas similares. Eran diferentes manifestaciones, pero la misma causa raíz. Las grietas en la represa se estaban extendiendo. Desarrollé un parche integral. Requeriría poner el sistema en modo de mantenimiento durante unas 4 horas, algo inconveniente pero manejable. El parche solucionaría las condiciones de carrera sin revertir las mejoras de rendimiento de Maxwell. Era la solución que podía salvarlo todo. Se lo envié a Maxwell con una urgencia cada vez mayor. Estos errores se van a acumular, necesitamos implementar esta corrección antes de que el problema escale. Su respuesta fue: problemas menores que se están exagerando, continúa monitoreando. Ya no solo estaba ignorando el problema, lo estaba encubriendo activamente. Más tarde supe que había estado presionando a servicios al cliente para que restaran importancia a los informes, y para que los manejaran en silencio, sin escalarlos a los equipos técnicos. Al final de la segunda semana, recibíamos informes de errores a diario. No de todos los clientes, las condiciones de carrera eran probabilísticas, afectando quizás al 5% de las transacciones bajo condiciones de carga específicas, pero eran lo suficientemente consistentes como para que el patrón fuera innegable. La prueba llegó 2 semanas después del lanzamiento, pero no de la manera que ninguno de nosotros deseaba. Harwell Industries, uno de nuestros 10 mejores clientes, experimentó una falla crítica. Toda su línea de procesamiento de datos se cayó durante 6 horas, en pleno pico de operaciones comerciales. La condición de carrera finalmente había causado exactamente el tipo de falla en cascada sobre la que yo había advertido. El director de tecnología de Harwell estaba furioso, y amenazaban con romper su contrato. La pérdida potencial para Forge era enorme, no solo las sustanciales tarifas de Harwell, sino el daño a la reputación si otros clientes importantes comenzaban a cuestionar nuestra confiabilidad. Esto Maxwell no pudo suprimirlo. El incidente activó automáticamente alertas a nivel ejecutivo y notificaciones a la Junta. Habría una reunión de emergencia a la mañana siguiente con Edmund, Maxwell, el comité tecnológico de la Junta y los jefes de departamento clave. Pasé toda esa noche preparándome. Recopilé todo, mi evaluación de riesgo original, los errores documentados durante las últimas 2 semanas, el análisis de la causa raíz del incidente de Harwell,
y lo más importante, mi parche con explicaciones claras de cómo resolvería el problema. La reunión comenzó a las 8 de la mañana. Maxwell llegó temprano y claramente había estado preparando su propia narrativa. A medida que la gente entraba, él ya estaba presentando el incidente de Harwell como una anomalía imprevisible, una confluencia de factores de 1 en 1.000.000 que su equipo ya estaba abordando. Cuando Edmund me pidió que presentara mis hallazgos, la mandíbula de Maxwell se tensó, pero no pudo objetar con los miembros de la junta presentes. Les expliqué todo a todos, los defectos de código originales, mis advertencias, los errores que iban en aumento, la línea directa desde el código que yo había señalado hasta la falla de Harwell y finalmente la solución, el parche que podría evitar que esto volviera a suceder. ¿Cuánto tiempo hace que tienes listo este parche?, preguntó Philip Monroe, el miembro de la junta que presidía el comité tecnológico. 2 semanas, dije yo. He estado solicitando aprobación para implementarlo, pero se me dijo que los problemas no eran lo suficientemente sistémicos como para justificar una acción. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia Maxwell. Su rostro pasó de confiado a cuidadosamente neutral. Estábamos reuniendo más datos para asegurar que cualquier corrección abordara el problema real, en lugar de introducir nuevas complicaciones, dijo él. Kara tiene una tendencia hacia reacciones excesivamente cautelosas que a veces pueden. El fallo de Harwell nos costó 6 horas de inactividad y potencialmente un cliente de 8 cifras, interrumpió Philip. Eso no es una preocupación excesivamente cautelosa, eso es una evaluación de riesgo precisa. Se volvió hacia mí. ¿Puedes implementar este parche hoy? Antes de que pudiera responder, Maxwell intervino. Con todo respeto, Philip, las decisiones de implementación deben pasar por los canales adecuados. Mi equipo necesita revisar cualquier cambio propuesto para asegurar que no cree problemas adicionales. Tu equipo escribió el código que causó esta falla, dijo Edmund en voz baja. Fue la primera vez que lo escuché desafiar directamente a Maxwell frente a la junta. Creo que Kara se ha ganado la autoridad para arreglarlo. La reunión concluyó con la autorización para que yo implementara el parche durante la ventana de mantenimiento de esa noche. Maxwell no dijo nada mientras la gente salía, pero la mirada que me dio prometía que esto no había terminado. Pasé la tarde preparándome para la implementación. El parche era sólido, lo había probado en cada simulación que pude construir, pero también sabía que en sistemas complejos siempre hay riesgos cuando introduces cambios, incluso si son correcciones. Incorporé procedimientos adicionales de monitoreo y reversión, revisando todo 3 veces. A las 5:30, 1 hora antes de la ventana de mantenimiento programada, Maxwell apareció en mi espacio de trabajo. La oficina se había vaciado en su mayoría, mi equipo se había ido a casa con planes de estar disponibles de forma remota durante la implementación. Necesitamos hablar, dijo Maxwell. No era una petición. Caminó hacia la sala de servidores, esperando claramente que lo siguiera. Lo hice con el estómago hecho un nudo. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, sellándonos en el zumbido silencioso de la maquinaria y el control climático, se volvió hacia mí. Has estado tratando de socavarme desde el primer día, dijo con voz baja y peligrosa. Cada iniciativa, cada mejora, me la peleaste. Y hoy, trataste de hacerme parecer incompetente frente a la junta. Hoy presenté hechos sobre una falla del sistema, respondí manteniendo mi voz firme. Esto no se trata de ti y de mí, Maxwell. Se trata de proteger la infraestructura. Todo se trata de las personas, Kara. O estás con el liderazgo, o estás en contra. Y has dejado muy claro de qué lado estás. Se acercó más. Ese parche que planeas desplegar, hice que el equipo de Tyler lo revisara. Tienen preocupaciones serias sobre interacciones no deseadas con otros componentes del sistema. Eso es imposible, ellos lo recibieron apenas esta tarde, y una revisión adecuada tomaría mucho más tiempo. ¿Ahora también cuestionas la competencia de Tyler? La sonrisa de Maxwell era afilada. Esto es lo que va a pasar, vas a posponer esta implementación, le dirás a la junta que necesitamos más tiempo de prueba. Mi equipo desarrollará una solución alternativa y arreglaremos esto de la manera correcta. Lo miré con incredulidad. La Junta autorizó esta implementación específicamente porque no podemos permitirnos más retrasos.
Cada día que este código se ejecuta, nos arriesgamos a otra situación como la de Harwell. Un riesgo que estoy dispuesto a gestionar, dijo él. Lo que no estoy dispuesto a gestionar es que despliegues código que podría empeorar las cosas, solo para demostrar que tenías razón desde el principio. Y ahí estaba el problema real. Esto no se trataba del parche ni del sistema, se trataba de la incapacidad de Maxwell para admitir que se había equivocado, y de mi negativa a dejar que lo encubriera. Voy a implementar el parche, dije, tal como lo autorizaron la Junta y Edmund. Instala ese parche y estás fuera. Su voz resonó en las paredes de la sala de servidores. No me importa lo que digan tus diagnósticos, Bellamy. Tenemos inversores observando, y no voy a permitir que una arquitecta de sistemas paranoica descarrile este lanzamiento. Lo absurdo de llamarlo un lanzamiento cuando ya habían pasado semanas desde el estreno y estábamos en modo de control de daños, habría sido gracioso si lo que estaba en juego no fuera tan importante. No entiendes lo que estás pidiendo, dije en voz baja. Lo que entiendo, gruñó él, es que estás a una sola pulsación de tecla del desempleo. El temporizador de cuenta regresiva en mi pantalla mostraba 15 minutos para que se abriera la ventana de mantenimiento. 15 minutos para decidir si salvaba mi carrera o salvaba el sistema, si me doblegaba ante la intimidación o confiaba en 12 años de experiencia. Pensé en mi mamá, trabajando en 2 empleos pero nunca comprometiendo sus principios. Pensé en los vecinos que ayudaron a criarme, quienes me enseñaron que la comunidad y la integridad importaban más que la comodidad. Pensé en las miles de empresas clientes, y en los millones de personas que dependían de sistemas como el nuestro para hacer sus trabajos, para servir a sus clientes y para dirigir sus negocios. Y pensé en la cara Bellamy que había comenzado en Ford ya hace 12 años, que se había prometido a sí misma que nunca se convertiría en el tipo de persona que elige la conveniencia sobre lo que es correcto. Miré a Maxwell Aldridge, este hombre que había pasado 2 años arrasando con procesos cuidadosos, que valoraba la velocidad sobre la estabilidad, y que veía a las personas como obstáculos o herramientas, y nada más. Me estás pidiendo que deje que un sistema roto siga funcionando, porque arreglarlo podría hacerte quedar mal, dije yo. Me estás pidiendo que priorice tu ego sobre las operaciones de miles de clientes. Eso no es algo que yo pueda hacer. Su rostro se puso rojo. Estás cometiendo el mayor error de tu carrera. Tal vez, admití, pero al menos podré dormir esta noche. La ventana de mantenimiento se abrió. Inicié los protocolos, llevando el sistema al modo seguro. Los clientes que habían sido notificados con antelación, vieron su pantalla de mantenimiento prevista. La plataforma Nexus, el sistema que diseñé y protegí durante 12 años, estaba en mis manos por última vez. Desplegué el parche. El proceso de implementación tomó 43 minutos. Cada verificación de estado volvió en verde. La corrección se integró exactamente como se diseñó, corrigiendo las condiciones de carrera sin interrumpir las mejoras de rendimiento que Maxwell había querido. Fue perfecto, la solución que podría haber evitado todo si se hubiera implementado 2 semanas antes. Luego cerré la sesión. Saqué mis objetos personales del cajón de mi escritorio, una foto de mi mamá, una pequeña planta suculenta que Angela me había regalado en mi 10º aniversario, y el premio que había recibido por el diseño original de la plataforma Nexus. Los puse en mi bolso mientras Maxwell se quedaba allí, todavía balbuceando amenazas que ya no importaban. «Estás despedida», logró decir finalmente. «La seguridad te escoltará fuera». «La seguridad puede encontrarme en la entrada», respondí. «Conozco el camino». Salí de esa sala de servidores, atravesé la oficina que había ayudado a construir durante 12 años, pasé por el escritorio donde había trabajado hasta tarde resolviendo problemas imposibles, pasé por la sala de conferencias donde había sido mentora de docenas de desarrolladores jóvenes. Pasé por todo eso. Angela todavía estaba en su escritorio. Vio mi cara, vio mi bolso y lo entendió de inmediato. «Cara, cuídate», le dije, y dile a Edmund que siento no haber podido salvarlo. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió más largo de lo que debería. Salí a la tarde de marzo, el aire fresco golpeó mi cara, mientras llevaba mi pequeña caja de objetos personales y 12 años de recuerdos. No tenía idea de lo que iba a hacer a continuación, no tenía trabajo ni un plan, solo la certeza de que había hecho lo correcto, y el terror de lo que esa certeza me había costado.
Aún no sabía que no necesitaría un plan, porque el sistema que había arreglado estaba a punto de revelar cuán gravemente Maxwell había roto todo lo demás. Dormí terriblemente esa noche no porque me arrepintiera de mi elección, sino porque mi mente no dejaba de imaginar escenarios. ¿Aguantaría el parche? ¿Había pasado algo por alto en mis pruebas? ¿Encontraría Maxwell una manera de culparme si algo salía mal? A la mañana siguiente me desperté con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Mi primer pensamiento fue de pánico, algo había salido mal con la implementación. Pero a medida que comencé a leer los mensajes, me di cuenta de que la crisis no tenía nada que ver con mi parche. Los mensajes eran de antiguos colegas, de personas a las que había asesorado, y de contactos de toda la industria. Todos decían variaciones de lo mismo: ¿estás viendo esto? ¿Lo sabías? Y Forge se está desmoronando. Abrí mi computadora portátil y encontré que Forge Technologies era tendencia en los sitios de noticias tecnológicas, pero no se trataba del incidente de Harwell ni de fallas del sistema relacionadas con Project Velocity. Era mucho peor. Mientras Maxwell se había concentrado en mi parche, mientras me amenazaba en la sala de servidores, y mientras la atención estaba en las condiciones de carrera que yo había identificado, una catástrofe completamente diferente se había estado gestando. Y esta era enteramente su creación. 3 meses antes, casi al mismo tiempo que se lanzó Project Velocity, Maxwell también había impulsado otra iniciativa. La llamó Project Streamline. Esta se suponía que optimizaría los sistemas internos de gestión de datos de Forge, la arquitectura de fondo que manejaba todo, desde la facturación hasta la autenticación de usuarios y el registro del sistema. Maxwell había asignado Project Streamline a otro de sus favoritos, un desarrollador llamado Ryan Kazowski. Y al igual que con Project Velocity, Maxwell lo había estructurado para eludir los procesos normales de revisión, para moverse rápido sin el cuello de botella de la supervisión de personas como yo. Había oído hablar de Project Streamline solo de manera periférica. Se presentó como una actualización de eficiencia interna, no como algo que afectara a los sistemas orientados al cliente, por lo que no había activado mis requisitos de revisión arquitectónica. Yo había estado demasiado concentrada en la amenaza activa de Project Velocity como para profundizar en lo que parecía ser un proyecto de mantenimiento interno. Eso había sido un error, pero había sido la estrategia de Maxwell todo el tiempo: abrumar las salvaguardas con múltiples iniciativas simultáneas para que nada recibiera el escrutinio adecuado. Project Streamline había incluido una reorganización de cómo los sistemas de Forge almacenaban y procesaban las credenciales de autenticación. Ryan había implementado un nuevo método de cifrado que supuestamente era más eficiente, pero en la prisa por desplegarlo, cometieron un error catastrófico. Durante la migración del sistema antiguo al nuevo, hubo una breve ventana, de quizás 90 segundos, donde las credenciales se procesaron a través de ambos sistemas simultáneamente para fines de verificación. Durante esa ventana de 90 segundos, debido a una combinación de errores de registro y un almacenamiento temporal mal configurado, las credenciales de autenticación de aproximadamente 47.000 cuentas de usuario fueron escritas en los registros del sistema en un formato parcialmente cifrado, no en texto plano, pero con un cifrado lo suficientemente débil como para que cualquier persona con conocimientos moderados pudiera descifrarlo. Y esos registros, debido a otro descuido en la configuración de Project Streamline, habían sido incluidos en una copia de seguridad de rutina almacenada en un servidor con protocolos de seguridad inadecuados. Alguien lo encontró. Alguien descifró el cifrado. Y a las 2:30 de la mañana, mientras yo daba vueltas en la cama pensando en mi parche recién instalado, alguien filtró 47.000 credenciales de usuario de Forge en un foro público frecuentado por investigadores de seguridad y piratas informáticos. Por la mañana, era el caos. Las credenciales incluían cuentas de administradores de algunos de los clientes más grandes de Forge. A las pocas horas de la filtración, hubo informes de intentos de acceso no autorizados, infracciones confirmadas y un pandemonium mientras las empresas luchaban por bloquear sus sistemas. La respuesta de Forge debería haber sido inmediata y coordinada. Debería haber habido protocolos de emergencia para violaciones de credenciales, notificaciones a los clientes afectados, restablecimientos forzados de contraseñas, auditorías de seguridad, declaraciones públicas aceptando la responsabilidad y detallando los pasos de remediación. Pero los protocolos de respuesta de emergencia de Forge estaban entre las cosas que Maxwell había simplificado en los últimos 2 años.
Los cuidadosos procedimientos de gestión de crisis que Edmund había establecido habían sido reemplazados por un enfoque más ágil, que básicamente consistía en dejar que el liderazgo manejara las cosas caso por caso. Y el líder que debería haberlo estado manejando era Maxwell Aldrich, quien pasó las primeras 6 horas después de que la brecha se hiciera pública tratando de averiguar cómo minimizar su exposición personal, en lugar de minimizar el daño. Para cuando Forge emitió su primera declaración oficial, un reconocimiento vago de un posible incidente de seguridad bajo investigación. El ciclo de noticias tecnológicas ya había pasado de informar sobre la brecha a informar sobre la respuesta inadecuada de Forge. Los investigadores de seguridad estaban publicando análisis de las credenciales expuestas. Los clientes hacían pública su ira, y los investigadores comenzaron a hacer preguntas sobre cómo podía ocurrir tal brecha en una empresa que había construido su reputación sobre la seguridad de la infraestructura. Las respuestas cuando salieron a la luz fueron condenatorias. Los periodistas profundizaron en Project Streamline. Encontraron el cronograma apresurado, las revisiones de seguridad omitidas y las preocupaciones desestimadas del propio equipo de seguridad de Forge. Encontraron correos electrónicos donde Maxwell había anulado los protocolos de seguridad porque ralentizaban la innovación. Y luego alguien filtró mi evaluación de riesgo sobre Project Velocity, la que había presentado a la Junta, aquella que detallaba un patrón de Maxwell priorizando la velocidad sobre la seguridad, y desmantelando sistemáticamente los procesos cuidadosos que habían mantenido a Forge segura. De repente la narrativa no se trataba solo de una brecha de seguridad, se trataba de una cultura de imprudencia a nivel de liderazgo. Se trataba de un vicepresidente al que se le había advertido repetidamente y que había ignorado esas advertencias. Se trataba de una empresa que había perdido su rumbo. El precio de las acciones comenzó a caer, primero unos pocos puntos porcentuales, luego más a medida que se aclaraba el alcance de la brecha. Al final de la semana, Forge había perdido el 40% de su valor de mercado. Los clientes comenzaron a romper contratos. Harwell Industries, ya enojada por su tiempo de inactividad, estuvo entre los primeros en anunciar que migrarían a un competidor. Otros los siguieron. Las proyecciones de ingresos que habían hecho que Maxwell pareciera un visionario comenzaron a desmoronarse. Y luego comenzaron las demandas, clientes demandando por la brecha de seguridad, accionistas demandando por mala gestión, empleados que habían sido despedidos durante la campaña de eficiencia de Maxwell demandando por despido injustificado. La Junta convocó una reunión de emergencia. Esta vez Maxwell no controlaba la narrativa. Esta vez Edmund llegó preparado con documentación de cada advertencia que había sido ignorada, cada protocolo que había sido desmantelado y cada persona que había sido silenciada por plantear inquietudes. Mi nombre surgió repetidamente, la arquitecta que había mantenido 12 años de tiempo de actividad perfecto hasta que el nuevo liderazgo dejó de lado su experiencia. La voz preocupada por la seguridad que había sido despedida por instalar una corrección que, de hecho, había funcionado exactamente como se prometió. Porque para ese entonces múltiples analistas habían confirmado que mi parche había resuelto con éxito los problemas de Project Velocity, con 0 consecuencias negativas. La Junta le preguntó a Edmund dónde estaba yo ahora. Él tuvo que decirles que me habían despedido la noche en que instalé el parche, la noche en que salvé lo único que Maxwell me permitió salvar. Maxwell Aldrich fue despedido un viernes por la tarde, exactamente 2 semanas después de que yo saliera de las oficinas de Forge. El anuncio fue breve y clínico, efectivo de inmediato, y que perseguiría otras oportunidades. No hubo un agradecimiento por su servicio, ni reconocimiento de sus iniciativas, solo una desvinculación limpia, legal y fría. Pero eso fue solo el comienzo de su rendición de cuentas. Las demandas lo nombraron personalmente. La Comisión de Bolsa y Valores abrió una investigación sobre si había tergiversado las prácticas de seguridad de Forge ante los inversores. La industria tecnológica, que había celebrado su enfoque agresivo hacia la innovación, ahora lo trataba como una historia de advertencia. Escuché rumores de que intentó aterrizar en otras empresas, pero el desastre de Forge lo había vuelto radiactivo. El que una vez fue un vicepresidente en ascenso con un currículum de oro, no lograba conseguir entrevistas. Su nombre se había convertido en sinónimo de los peligros del ego desenfrenado y el liderazgo imprudente. Mientras tanto, el alcance total del daño por la brecha de credenciales se estaba aclarando. El impacto financiero para Forge y sus clientes se calculó finalmente en $144 millones.
Parte de eso fue pérdida directa por brechas y compromisos del sistema, pero gran parte fue el efecto cascada, contratos perdidos, acuerdos legales, revisiones de seguridad de emergencia y la aniquilación de la reputación de Forge. 144 millones de dólares porque Maxwell Aldrich tenía demasiada prisa para hacer las cosas bien. En cuanto a mí, pasé la primera semana después de mi despido en un extraño estado de limbo. Estaba enojada por lo que había sucedido, vindicada por lo claramente que había tenido razón, y aterrorizada por lo que vendría después para mi carrera. Ser despedida, incluso por las razones correctas, no es algo que se vea muy bien en un currículum. Pero luego mi teléfono empezó a sonar. La primera llamada fue de Edmund Hargrove. Cara, necesito que escuches esto de mí personalmente, dijo. Lo siento. Debería haberte respaldado más fuerte. Sabía que tenías razón, y dejé que la política y la presión de la Junta me impidieran hacer lo que sabía que era necesario. Eso es mi responsabilidad. Agradecí la disculpa, pero eso no cambiaba lo que había sucedido. Aprecio que digas eso, Edmund. No son solo palabras. La Junta me ha pedido que retome un papel de liderazgo activo mientras reconstruimos, y no lo haré sin ti. Te quiero de vuelta en Ford como directora de tecnología. Autoridad total sobre todas las operaciones técnicas, reportando directamente a mí, con un paquete de compensación que refleja cuánto necesitamos tu experiencia. Directora de tecnología, el puesto que debería haber sido mío hace años si el mérito, en lugar de la política, hubiera importado. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Pero antes de que pudiera considerar seriamente la oferta de Edmund, empezaron a llegar otras llamadas, cazatalentos competidores, empresas tecnológicas que habían estado observando la implosión de Forge y sacando conclusiones sobre qué tipo de líder debía ser yo para haber luchado tan duro contra aquello. Una de las llamadas fue de Avalon Systems, uno de los mayores competidores de Forge. Su directora ejecutiva, una mujer llamada Simone Thatcher, había seguido toda la historia. Hemos estado buscando a alguien para dirigir nuestra división de infraestructura, me dijo. Alguien que entienda que el crecimiento sostenible significa construir las cosas bien, no solo construirlas rápido. Tu historial habla por sí mismo y francamente el hecho de que estuvieras dispuesta a perder tu trabajo para proteger la integridad de tus sistemas me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. La oferta de Avalon fue extraordinaria. Mejor título que el que ofrecía Edmund, mejor compensación y, quizás lo más importante, una empresa que no acababa de aprender por las malas a valorar la experiencia cuidadosa, sino que lo habían estado practicando todo el tiempo. Acepté la oferta de Avalon. No fue una decisión fácil, había una parte de mí que se sentía leal a Edmund y a los primeros días de Forge, cuando todos creíamos que estábamos construyendo algo especial. Pero Forge se había convertido en algo diferente y, incluso con Maxwell fuera, se necesitarían años para deshacer el daño y reconstruir la cultura. Avalon representaba un nuevo comienzo. Con personas que ya compartían mis valores, no tenía que convencerlos de que la minuciosidad importaba. No tenía que luchar por el derecho a hacer las cosas correctamente, simplemente podía construir. 3 meses después de iniciar mi nuevo cargo en Avalon, estaba en mi oficina cuando mi asistente me dijo que alguien estaba en el vestíbulo pidiendo verme. Dice que su nombre es Maxwell Aldrich. Pude haberlo rechazado, pude haber hecho que la seguridad lo escoltara fuera, pero la curiosidad ganó. Le dije a mi asistente que me diera 5 minutos y luego lo hiciera pasar. Maxwell se veía diferente, su arrogancia había desaparecido. Llevaba un traje caro que de alguna manera, se veía arrugado, y había sombras bajo sus ojos que sugerían que no había estado durmiendo bien. Cara, dijo él, gracias por recibirme. No le ofrecí asiento, solo esperé. Te debo una disculpa, continuó, por todo. Tenías razón sobre Project Velocity. Tenías razón sobre la necesidad de procesos cuidadosos. Estabas tratando de proteger a la empresa y yo fui demasiado arrogante para verlo. Pude haber aceptado la disculpa con elegancia, pude haber dicho algo sobre cómo todos cometemos errores y que, con suerte, todos aprendemos de ellos, pero no me sentía particularmente amable. Me sentía como la mujer que había pasado 2 años siendo ignorada, socavada y finalmente despedida por tener razón. ¿Por qué estás aquí, Maxwell? Pregunté. ¿Qué quieres de mí?
Él vaciló. Estoy tratando de organizar algunos trabajos de consultoría, pequeñas empresas, ayudándolas a escalar sus operaciones tecnológicas. Esperaba que estuvieras dispuesta a proporcionar una referencia profesional, o tal vez incluso a recomendarme a algunos de tus contactos que pudieran necesitar ese tipo de ayuda. La audacia de su petición casi me hizo reír. El hombre que me había despedido, que me había llamado acabada y obsoleta, ahora me pedía ayuda para resucitar su carrera. Déjame asegurarme de que entiendo, dije lentamente. ¿Quieres que les diga a clientes potenciales que eres alguien en quien deberían confiar sus operaciones técnicas, basándome en tu historial en Forge? Él hizo una mueca. He aprendido de esos errores. Ahora entiendo lo que intentabas decirme. ¿Ahora lo entiendes? Repetí. ¿Después de 144 millones de dólares en daños? ¿Después de que 47.000 personas vieran comprometidas sus credenciales? ¿Después de despedir a la persona que podría haber evitado al menos parte de eso? ¿Ahora lo entiendes? Cara, por favor. No, dije con firmeza. Esto es lo que entiendo, Maxwell, no viniste aquí porque hayas aprendido algo genuinamente. Viniste aquí porque estás desesperado, y crees que soy lo suficientemente débil como para ayudarte de todos modos. Pero esto es lo que nunca entendiste sobre mí, y sobre las personas como yo, ser amable no es lo mismo que ser débil. Tener empatía no significa aceptar la falta de respeto. Y defender lo que es correcto a veces significa mantenerse firme cuando alguien que te hizo daño pide una misericordia que no mostró a nadie más. Su rostro se puso rojo. El antiguo Maxwell, el que intimidaba y acosaba, parpadeó en su expresión, pero ya no podía permitirse la ira, me necesitaba, y ambos lo sabíamos. No puedo darte una referencia porque no creo en el tipo de liderazgo que representas, continué. No te recomendaré a mis contactos porque realmente me importa su éxito, y he visto lo que sucede cuando tú estás a cargo. Tuviste todas las oportunidades para hacer las cosas bien en Forge. Tenías a personas experimentadas tratando de guiarte y elegiste el ego sobre la experiencia cada vez. Así que eso es todo, dijo con amargura. Simplemente vas a bloquearme para que no reconstruya mi carrera. No estoy bloqueando nada, simplemente me niego a ayudarte, lo cual es mi derecho. Tú mismo construiste tu reputación, Maxwell. Las consecuencias de esa reputación son tuyas. Se quedó allí un momento más, esperando claramente que yo me ablandara. Cuando no lo hice, se giró y caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. ¿Sabes cuál es tu problema, cara? Dijo en un último intento de herirme. Estás tan concentrada en tener razón que no puedes ver el panorama general. Podrías haber sido grande si hubieras estado dispuesta a correr riesgos. Sonreí. Entonces, genuinamente dije, corrí el mayor riesgo de mi carrera cuando instalé ese parche sabiendo que me despedirías por ello. La diferencia entre nosotros es que yo corrí ese riesgo para proteger algo más grande que yo misma. Tus riesgos siempre fueron para proteger tu ego. Por eso yo estoy aquí y tú estás mendigando referencias. Se fue sin decir una palabra más. Nunca volví a verlo. Para cerrar, estando en esa oficina, viendo a Maxwell Aldrich alejarse por última vez, sentí algo que no esperaba, no exactamente triunfo sino paz. 12 años construyendo algo que importaba. 2 años luchando para protegerlo. Una elección que me costó todo y que demostró que yo había tenido razón todo el tiempo. La recompensa no fue solo que Maxwell perdiera su carrera mientras la mía florecía, fue que la integridad ganó. En una industria que habla sin cesar sobre innovación y disrupción, sobre moverse rápido y romper cosas, a veces la verdadera revolución es simplemente negarse a comprometerse a no hacer las cosas bien. Maxwell pensó que estaba construyendo un legado, en cambio, se convirtió en una advertencia. Y yo me convertí en la prueba de que defender lo que es correcto, incluso cuando te cuesta todo, siempre vale la pena. El sistema que arreglé funcionó a la perfección. Mi parche resolvió el problema exactamente como lo había prometido, 0 consecuencias negativas, tal como dije. Mientras tanto, los atajos de Maxwell resultaron en 144 millones de dólares en daños, 47.000 credenciales comprometidas, miles de clientes afectados y la destrucción completa de la reputación de una empresa.
La diferencia entre nosotros nunca fue el talento o la visión, fue el carácter. Se trata de si construyes para el ego o para el impacto, de si valoras tener la razón o hacer lo correcto. Elegí la integridad sobre la intimidación, y la experiencia sobre el ego. Y al final la realidad me dio la razón de la manera más pública e innegable posible. Esa es la verdadera recompensa, no la venganza sino la vindicación. No desquitarse sino demostrar que se tenía razón. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez has tenido que elegir entre hacer lo que es fácil y hacer lo que es correcto, espero que te unas a nuestra comunidad aquí en Pavak Office Channel. Estamos construyendo algo real aquí, un espacio donde la integridad todavía importa, donde defender lo que es correcto se celebra en lugar de castigarse. Donde la gente entiende que a veces, la mejor recompensa es simplemente demostrar que se tenía razón.